Buenas. En la sesión de hoy, dentro de este ciclo de programa, por llamarlo de alguna forma, que he denominado Vivencias de un Jurista, nos encontramos con Eric Pérez Sarmiento. Magia encantadora de Fidel, de que esta es la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, cantó una canción que decía, porque decía que la CIA estaba elaborando una lista de todas aquellas personas que eran afectas a Fidel para pasarles la cuenta. Y entonces Daniel Santos compuso esta que decía: si las cosas de Fidel son cosas de comunistas, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo. Oye, y eso lo grabó con la Sonora, eso está en YouTube. Es un documento. Me imagino que también ahí se habrá metido el tema del independentismo puertorriqueño, de la cual también... Correcto, porque como él era amigo de Arbizu Campo, del gran Rafael Hernández Marín, el compositor más importante que dio Puerto Rico, pues entonces se dejó llevar por esa vena, ¿ves? Y se conectó con Fidel por ese lado. También, ¿sí? No, también fue muy amigo de Fidel, al principio, Billo Frometa, porque Fidel y Billo Frometa participaron en la famosa expedición de Cayo Confite, una expedición que organizó Juan Bosch, el gran líder dominicano, en Cuba, para ir a invadir a Santo Domingo, a la República Dominicana, y derrocar a Trujillo. Lo que pasa es que, como esa se hizo a espaldas del gobierno de Batista, el gobierno de Batista detectó la operación, puso en alerta a Trujillo y ahí fracasó todo. Sí, cuando tú decías que estabas preparando una novela, yo la novela que haría es ese momento de José María Frometa Billo en el año 48, entiendo, cuando intentó tomar República Dominicana con el apoyo inclusive de Fidel. Es un tema muy interesante sobre el cual muy poca gente conoce, ¿no? El Billo, digamos, que trató de hacerle, de sacar a Batista de sacar a Trujillo, de sacar a Chapita Trujillo en el año 48. Mira, me decía Eric que tú escuchabas esas canciones por la radio. Ahora, la radio venezolana en algún momento me dijiste se escuchaba en Cuba en ese momento, ¿la escuchabas? Sí, había un fenómeno, no sé, atmosférico, de estática, no sé, porque de esa materia no conozco mucho, pero a las 6 de la tarde en Holguín había dos emisoras venezolanas que entraban con mucha fuerza. Eran Radio Barquisimeto, la del Flache Palacio, un comentarista muy popular que había ahí en Barquisimeto, y sobre todo Radio Rumbos. Entonces por ahí, por Radio Rumbo, oíamos la Liga Venezolana de Béisbol, a la que habían ido a parar muchísimos peloteros cubanos, ¿verdad? Cocaína García y otros muchos, Angelito School, y sobre todo Paulino Casanova, que era una gran estrella, que el pobre no pudo ni debutar en la Liga Cubana, porque ese mismo año Fidel prohibió el profesionalismo y se tuvo que ir y fue a dar a Venezuela y jugaba con los Cardenales de Lara. Me dijiste que en Moscú jugaste béisbol. ¿Qué posición juegas tú en el béisbol cuando jugabas o juegas, pues? Bueno, yo era la tercera base del equipo aquel que teníamos allá. Ok, comenzaste tu bachillerato. Ese bachillerato fue en Holguín también, la secundaria. En Holguín, en el Instituto Preuniversitario Enrique José Barona, que por ahí debe andar la foto. Ya se empezó a incorporar, digamos, el asunto político dentro de los pensos, dentro de los programas de ese bachillerato que estudiaba. Ya eras pionerito, pues, en ese momento. No, yo nunca fui pionero. Nunca fui pionero porque mi padre, pues, tenía una posición radical frente al régimen. Su empresa fue nacionalizada en 1963 y él, que creyó que Fidel verdaderamente iba a hacer una revolución justa, pues después que se declaró comunista y después en el 61 y después que lo expropian a él en el 63, pues resultó ser muy crítico de la revolución comunista. Y yo nunca fui pionero porque entonces eso dependía de la voluntad de los padres de uno, ¿verdad? Y nunca me dieron la autorización para ser pionero ni me interesó. Ahora, ya en el instituto preuniversitario, ya teniendo yo como 16 años, sí me empiezo a incorporar no ya a los pioneros, sino a la juventud comunista. También porque me di cuenta de que si no ingresaba a la juventud comunista no tendría jamás la oportunidad de estudiar Derecho.
Estudiar Derecho. Entonces ya tenías bien definido en bachillerato que era Derecho. Pregunto yo, ¿había ahí, como en Venezuela, o había en Venezuela, bachillerato en Ciencias y en Humanidades, allá en Cuba en ese momento? No, mi título de bachiller dice bachiller en Ciencias y Letras. O sea, Humanidades y Ciencias estaban juntos. Yo tuve que ver cálculo infinitesimal, ¿verdad? Hasta el último año de bachillerato. Me Mira, parece que era una buena política, no Eric, dividir. como lo he dicho yo en otras de estas disertaciones con otros juristas, yo creo soy católico y no creo en la reencarnación, porque si volviera a estudiar trigonometría, por ejemplo, oye, eso sería terrible. ¿Qué materia te complicó la vida en bachillerato o ninguna? No, sí, en primer año de bachillerato tuve que llevar a reparación matemática, pero el profesor después en el examen de reparación se quedó loco porque yo descubrí otro camino, eso fue completamente al azar. Y además me dijo, esto lo único que tiene es un problemita, que tú estás hallando la solución dividiendo por cero, y si divides por cero el resultado no es -7, como es el resultado propio aquí, sino cero. Ya bueno, yo no sé, profesor, pero a mí me dio eso. Entonces, esa materia, eso me hizo empezar a estudiar matemáticas seriamente, porque yo hasta entonces venía de la primaria, yo no estudiaba nada, y me presentaba los exámenes, salía bien y para adelante. Cuando ya llega el primer año de bachillerato, tú sabes que se complica porque ya no es un solo profesor, son varios, son muchas materias, y entonces, bueno, raspé matemática en el primer año y la llevé a reparación, pero pasé. Ok, Y de ahí nunca más me han raspado examen alguno de nada. me meto en camisa de 11 varas. Me imagino que esos primeros amores están allí en bachillerato, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Allí yo en ese bachillerato. Alguna canción que te... Sí, sí, bueno, precisamente, mira, toda la vida a mi madre le decían, oiga, ese niño con esos ojos verdes tan bellos hará desastre con las mujeres, pero no eran mis ojos verdes los que me llevaron a amar una canción, que es una canción emblemática en Cuba, que es la canción de tres grandes cubanos, ¿no? De Nino Menéndez, Lino Utrera y Lecuona, que son aquellos ojos verdes, pero es porque me enamoré de una muchacha catira de ojos verdes. Me enamoré locamente de ella. No sé qué se hizo después. Al tiempo, cuando yo regresé de Moscú, tenía a mi hijo Eric, que era muy bonito. Lo tenía cargado en mis brazos. Ella se casó con un hombre que no daba hijos. Y entonces, ella estaba con la mamá. Estábamos en el terminal de buses de La Habana para ir para Holguín. Y entonces me dice, ay, qué lindo ese niño, déjame cargarlo. Y yo le di a mi hijo, que era muy tranquilito. Y entonces ella me dijo, ay, qué niño tan bello, te felicito. Y yo le digo, bueno, te perdiste la oportunidad de tener ese tipo de hijo bello, ¿no? Entonces bajó la cabeza a la vez que se me entristeció, ¿no? Pero esa muchacha tenía unos verdes ojos muy preciosos. Y ahí fue donde yo le apliqué esa canción de aquellos ojos verdes de Menéndez, Utrera y Lecuona. Ahí en esa foto blanco y negro no se ven los ojos verdes, pero de alguna forma se perciben, pues. No era muy común, ¿no? Me imagino, en ese fenotipo en Cuba. No, en Holguín sí, tanto es así, que se dice que Benny Moré nunca le dedicó una canción a Holguín, justamente porque estaba preso de los prejuicios. Es decir, Benny Moré era negro y sabía perfectamente que Holguín era una ciudad muy racista, y en parte lo sigue siendo. La población holguinera es generalmente descendiente de europeos, de canarios, gallegos y catalanes, y por lo general son blancos y de ojos claros. Así que yo tengo el fenotipo holguinero típico, valga la redundancia. ¿Llegaste a ver personalmente a Benny Moré, a Celia Cruz, a La Lupe? No, a Celia Cruz nunca, porque Celia Cruz ya en el mismo año 59 se exilió. A La Lupe tampoco, porque La Lupe actuaba en La Habana, y yo no llegué a ir a La Habana sino hasta 1970, fue la primera vez que fui. A Benny Moré sí, porque Benny Moré cantó un diciembre en el Holguín Tenis Club. No sé decirte
cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Y allí me llevó mi papá a verlo, porque mi papá era gran admirador de Benny Moré, y fuimos a verlo. Una cosa fabulosa. Yo no sé si tenía 3 pitos de marihuana encima, porque decían que la fumaba, o si tenía 2 botellas de ron, pero lo cierto es que aquel fue un concierto maravilloso. Dígame usted, cuando cantó esa canción que también a mí me ha gustado de por vida, que se llama Trátame como soy, una canción magnífica donde él dice: me conocen bien pero no me tratan, porque también Benny sufrió ciertas discriminaciones, a veces no tanto por ser negro, sino porque era medio incumplido. Por eso hay una canción donde él dice: decían que yo no venía y aquí usted me ve. Así que murió de cirrosis, ¿no? De cirrosis hepática en febrero, 19 de febrero de 1963. Es decir, yo lo vi en diciembre del 62 y él murió en febrero. Ya estaba herido de muerte. Ya. Luego, bueno, te graduaste de bachiller. La decisión de estudiar Derecho parece que ya estaba en ciernes ya desde los 5 años. Desde los 5 años me estaba tomando. Desde los 5 años. Sí, porque mi padre, que odiaba mucho al régimen de Batista, cuando empezaron a ser juzgados en la audiencia de Holguín, en el Tribunal Provincial, los antiguos oficiales de policía y del ejército de Batista, mi padre me llevaba a todos esos juicios. Claro, la mayoría de esos juicios terminaban con condenas de muerte. Y entonces, desde entonces, después, junto al Instituto Barona, donde yo estudié el bachillerato, en un costado estaba el Tribunal Provincial, donde yo trabajaría años más tarde. Y siempre nos escapábamos a ver juicios. Me acuerdo el juicio de Lorenzo Cordobés, un asesino en serie que hubo en Holguín. Nos escapábamos de las clases y íbamos a ver el juicio. Este es el Tribunal Provincial de Artemisa, no es el de... Sí. No. Pero más o menos parecido la estructura, ¿no? No. El Tribunal Provincial de Holguín, o la audiencia de Holguín, originalmente fue el último edificio majestuoso que construyó Batista. Después lo transformaron en hospital cuando empezaron a llegar masivamente las tropas soviéticas en 1962, y entonces ese edificio lo destruyeron. Después lo acomodaron para hacer un hospital pediátrico. Y lo que era la zona fiscal donde funcionaba la Contraloría fue donde habilitaron, es el que está cerca del preuniversitario, donde habilitaron para poner el Tribunal Provincial. Ese lo construyó la Revolución, ese que está ahí. Sí. ¿Dónde estudiaste Derecho? Estudié Derecho en la única facultad que había en ese momento. Después se multiplicaron como hongos, pero en ese momento solo había una en Cuba, que era la Facultad de Derecho, o mejor dicho, la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas y Humanidades de la Universidad de La Habana. Donde estudió Fidel Castro. La escuela histórica, donde estudió Fidel Castro, la escuela histórica que está en la llamada Plaza Cadenas o Plaza Agramonte, en el mero centro de la ciudad universitaria. Y quizás los mismos profesores de Fidel, algunos habrán sido profesores tuyos. Sí, alguno que otro quedó, porque la mayoría lo sacaron. La mayoría se fueron expulsados. Digamos, la estructura del penso de la escuela, de la Facultad de Derecho en La Habana, en Cuba, era más o menos similar a la estructura que hay en estos países latinoamericanos. Por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, habría un derecho penal general, luego un derecho penal especial, luego un... Correcto. Es muy parecido al pensum de la UCB. Totalmente. ¿Recuerdan los manuales, los autores de los manuales por lo que estudiabas? Por supuesto. En lo que era Introducción al Derecho, que en Cuba se llamaba Teoría General del Estado y el Derecho, de orientación bastante kelseniana, el manual era el del profesor recientemente fallecido en enero de este año, Fernando Cañizares Aveledo, una verdadera autoridad en la materia, porque él fue el alumno eminente de su momento en la universidad. ¿Algún libro de algún autor venezolano en aquel momento se recomendaba? Por ejemplo, Jiménez de Azúa escribió su obra
se dice entre muchos países, pero estando en Venezuela. ¿Algún autor venezolano? No, no, en absoluto. No había ningún autor venezolano. Más bien en Venezuela me topé que en materia de derecho romano seguían las obras de Ernesto Diego, de la cual Chibli Abu Hamad tomó mucho, por no decir que se lo fusiló, sería una falta de respeto. Y también de Fernández Tamuz, que fue presidente del Tribunal de Cuentas en Cuba, la Contraloría, fin de cuentas, y tenía unos libros muy buenos de derecho romano. La obtención del título de abogado en Cuba es más o menos similar a lo que ocurre en Venezuela. ¿Se culmina una escolaridad o había que presentar una tesis al final de...? No, en mi época no había que presentar tesis. Hoy sí y antes también, pero en ese periodo que va del 73 al 77 no hubo que presentar tesis. Y el título que nos daban era licenciado en Derecho. ¿En qué año te graduaste de abogado en la Universidad de La Habana? 1977, septiembre de 1977. Ya. ¿Alguna canción de esos años 60, Eric, o alguna película, alguna novela que hayas leído que te demarca? Estoy tratando de ubicar el lado humano, ya no tanto lo jurídico, pues, de esta conversación. No, bueno, como canción eran básicamente canciones de Simon and Garfunkel, sobre todo El sonido del silencio y Missy Robbins. Siguió llegando el pop norteamericano en Cuba en los años 60, en los años 70, me imagino por la radio, no por los discos. Siempre había productores musicales que hoy están todos en Estados Unidos, que se arriesgaban a ponerlo. En un momento determinado, la juventud comunista proscribió a los Beatles, ¿verdad? A los Rolling Stones, porque decían que eran representantes de una cultura decadente del occidente capitalista. Pero la gente no le hacía caso a eso, porque las emisoras de Miami, en inglés, sobre todo una que se llamaba la WQNC, entraba como un cañón, y como estaba en inglés sus textos, pues el gobierno no le ponía ninguna interferencia. Y todo el mundo oía la W, y la gente decía, tú oyes la W, yo oigo la W. Y entonces estábamos al día con lo que pasaba. Hoy día hay... Imagínate tú, la dicha que nunca se ha tenido en Venezuela de ver un concierto de los Rolling Stones en Venezuela, se tuvo en Cuba por iniciativa de Obama, pues. Bueno, mira, te graduaste de abogado, y ¿qué primer ejercicio profesional asumiste? No, prácticamente graduándome de abogado, me enviaron como juez al Tribunal Provincial Popular de Holguín. Ahí comienza mi actividad práctica en el derecho. Digo que no es porque este es el de Artemisa, pero ahí empezaste tu labor. Fuiste juez penal. Juez penal, sí. Sí. Como juez penal, bueno, obviamente conocerías los delitos comunes, pero también conocerías los delitos políticos. Me imagino que el delito de mayor, ¿no? No, porque la jurisdicción que conocía de los delitos políticos era la de la seguridad del Estado, las salas de los delitos de la seguridad del Estado. El Tribunal Provincial de Holguín no tenía. Los delitos que ocurrieran en la parte oriental de Cuba se juzgaban en la sala de los delitos contra la seguridad del Estado de Santiago. Y era allá donde los juzgaban, los condenaban y los fusilaban también en un castillo que había allá llamado Puerto Boniato. Es decir, comenzaste a ser juez en el año 77 al final, pero ya en el 78 concretamente. El sistema procesal en Cuba en ese momento era plenamente acusatorio. Bueno, era y hasta hoy es un acusatorio mixto, es decir, con una fase preparatoria semisecreta que la instruía la fiscalía inicialmente, y ahora la instruye la policía, o sea que hemos ido un poco hacia atrás en eso, porque hasta 1977 estuvo vigente en Cuba la ley de enjuiciamiento
criminal española con los tribunales de instrucción, los tribunales de primera instancia, las audiencias, pero eso en el 77 cambió radicalmente. Debo decirte que desde que triunfó la revolución hasta el año 77, que existían esos tribunales ordinarios, los delitos políticos que se llamaban eufemísticamente delitos contrarrevolucionarios se sustrajeron de la competencia de los tribunales ordinarios y se le entregaron a los llamados tribunales revolucionarios. Eran tribunales formados por oficiales del Ministerio del Interior. Tribunales militares, prácticamente. Tribunales militares, sí, señor. El cine cubano en los años 60, en los años 70, no solamente fue conocido importantemente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Tomás Gutiérrez Alea y otros autores. ¿Qué película en ese momento te marcó, te gustó del cine cubano? ¿O había cine internacional que se veía mucho en los años 60 y 70 en Cuba? Bueno, te explico. Películas cubanas extraordinarias de ese periodo son dos películas de Gutiérrez Alea. La muerte de un burócrata, extraordinaria, y Memorias del subdesarrollo, sobre todo, la más descollante. Más que Fresas y Chocolate o cualquiera otra. Y sí había cine internacional, pero las películas norteamericanas no se podían proyectar libremente, traían algunas copias y las proyectaban, generalmente eran copias de mala calidad, blanco y negro, pero todo eso fue llenado por dos tipos de cine. Uno, el cine soviético, que pusieron todas esas películas históricas soviéticas, La carretera de Volokolamsk, El comité clandestino del partido Actúa, que eran películas que ensalzaban la época stalinista. Y por otro lado, las películas franco-italianas, las películas de Fantoma, qué sé yo, héroes populares franceses, Asterix el Galo, y una película de aventuras que yo creo que no ha sido superada jamás por ninguna otra. Se llamó Kiss Kiss Bang Bang. Protagonizada por el gran actor italiano Giuliano Gemma, que era uno de los clásicos de los western del oeste. Sí, había mucho western del oeste. Y dirigida por el director por excelencia de esas películas de aventura, que era Duccio Tesari. Entonces, ese era el otro cine que se veía y la gente iba, pero el cine con Alain Delon y películas de esa italiana de los grandes cineastas, Luchino Visconti, el de Jardín de los Finzi Contini, ¿cómo es que se llama? Bueno, Luchino Visconti, Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, así, todos esos grandes directores, eso sí se proyectaba. La televisión cubana se politizó completamente, no difundía películas. Absoluta y totalmente. En un momento quedó para arenas de Fidel. Una gaceta oficial era y es la televisión cubana. Bueno, sí, luego te mudaste a La Habana, entiendo. Sí, ya cuando fui a ingresar en la universidad, me mudé a La Habana, en el año 73. Luego de que te vemos como juez en Holguín, ¿cuál fue tu próximo paso profesional? Bueno, estando de juez en Holguín, en el año 79, el Ministerio de Justicia de Cuba convocó a un concurso de credenciales y también de escribir unos trabajos para optar por una beca para hacer el doctorado en la Unión Soviética, en la Alemania del Este, en Rumanía y en Polonia. Entonces yo opté por la Unión Soviética, hice mi concurso para ir a la Universidad Lomonosov, que no era la Patricio Lumumba, porque todo el mundo me preguntó, ¿tú estudiaste entonces en la Patricio Lumumba? No, la Universidad Patricio Lumumba era una universidad 100% politizada para formar cuadros para la subversión en los países del tercer mundo. No, yo estudié en la universidad, que es universidad y es una autoridad en la educación superior rusa, que es la Universidad Estatal de Moscú, Mijaíl Lomonosov. Y ahí fui a dar yo con mis huesos en el año de 1900, finales de 1979. Mira, ¿es esta la universidad, la que estás viendo? ¿La estás viendo ahorita?
no veo ninguna en estos momentos. Ah, ok. Déjame ubicar. Ahí yo puse una foto de los prados de la universidad, uno de los sitios más queridos por mí Digo, en todos los tiempos. ¿esta sería la universidad? Esa es, exactamente. Ahí estudiaste. Sí, una maravilla de universidad. ¿Y cómo se llama ese ensayo que escribiste por el cual llegaste a ganar esa beca? Bueno, esa es el ensayo que lleva el título mismo de mi tesis, posteriormente de mi tesis doctoral, que se llama El papel del derecho en la regulación del sistema político de la sociedad. Es decir, ese sería el primer ensayo que tú escribes, que publicas. Sí, exactamente, el primero. Este es el Tribunal Supremo Popular en La Habana. Ahí no trabajaste. No, ahí hice algunas pasantías, pero no trabajé permanentemente, no, nunca. Eric Pérez Sarmiento, viviendo en Moscú. Viviendo en Moscú en los años 70 y 80. Eric Pérez Sarmiento 79 al 86. Muchas veces tuvo que haber escuchado esta canción. Claro, la internacional, el himno de la internacional, que fue el himno de la internacional comunista. Por cierto, el himno soviético es muy bonito, es muy emotivo. Y hay un problema. Cuando cae el comunismo, Yeltsin manda a restituir el himno zarista. Yeltsin impulsó un proceso de descomunistización de todas las instituciones, todas las calles, todas las ciudades, todos los pueblos que llevaban nombre de Lenin, de Gorky, de Stalin, todo eso lo cambiaron y le pusieron sus antiguos nombres. Y Yeltsin restableció el himno zarista. Pero cuando llegó al poder Putin, dijo no, como la música del himno soviético, que es magnífica, que más o menos decía así, Sayuz, Neruzui, mi Respubliks, Babonde. Entonces eso quería decir unión de repúblicas indisoluble y libres. Entonces Yeltsin dijo, no, eso es, Putin dijo, no, eso es comunista, vamos a ponerle una letra religiosa de que Rusia ha sido la tierra bendecida por Dios y tal, y esa letra se la pusieron, pero le mantuvieron la música que Dmitri Shostakovich compuso para el himno soviético en tiempos de Stalin. ¿Cómo fue vivir en Moscú, además del frío? ¿Cómo fue tu relacionamiento con los rusos? ¿Conociste a algún venezolano viviendo por allá? Mira, para mí fue maravilloso. Creo que es una de las etapas más bellas de mi vida y yo le agarré mucho cariño a Moscú y a Rusia, ¿no? Y desde luego, en primer lugar, aquí conocí a la que es mi esposa, un amor que ya dura casi 50 años, ¿no? Y sí conocí a unos muchachos que eran de fe y alegría. Era un venezolano llamado Edgar Martínez, estaba casado con una chilena que ya falleció. Allí tuvieron una niña y demás. Conocí a otros que eran profesores de la UCB, de la Facultad de Física, de la Escuela de Matemática. Ahí te vemos, ahí te vemos con tu esposa. Ahí te vemos con tu esposa. ¿La estás viendo? Eso es en Maracaibo en 1982, la primera vez que vine. Eso es en la casa de mi suegra. Ahí se ve un poco alicaída mi esposa porque acabábamos de perder un hijo en ese momento. Entonces eso fue desastroso para nosotros y particularmente para ella, claro. ¿Conociste a tu esposa en Moscú? En Moscú. Ella iba lo mismo que yo a hacer el doctorado, pero en Derecho Internacional. En Derecho Internacional. Bueno, obtuviste el título de doctor en la Universidad de Moscú. Te regresaste a La Habana. Sí. Te regresaste a La Habana y ahí, ¿qué hiciste? Bueno, ahí me reintegré a mi puesto como juez
primero no a La Habana, llegué a La Habana y después fui para Holguín, y a continuar mi labor como juez profesional del Tribunal Provincial. Pero, en ese momento escuchabas cosas como estas, por ejemplo. Ese era el momento que se van creando los iraqueres, ese es su famoso bacalao con pan, que es una letra muy simple, muy pedestre, pero con un ritmo endemoniado, y lo ponían en los carnavales en un carrito que lo iba difundiendo con un altavoz, y la gente atrás iba arrollando con eso. Exactamente. El tema de la música cubana, y sobre todo la música cubana de los 70 y de los 80, es algo, digamos, es una cosa de primer orden, ¿no? No solamente a nivel de la salsa, iraquere, son 14, sino obviamente la nueva trova cubana, con esa, digamos, playa de artistas. Bueno, la nueva trova llenaba el ámbito, digamos, lírico de la música cubana, porque esta siempre ha tenido dos vertientes, la música lírica, romántica, etcétera, que en otro tiempo fue la trova tradicional, después el feeling, después la nueva trova cubana, y por otro lado la cosa rítmica, el son montuno, el cha-cha-cha, el mambo, todas estas cosas. Muy bien, Eric. Obviamente que te tenemos que sacar de Cuba. ¿Cómo fue esa salida? ¿Cómo fue? Cada cubano que se encuentra fuera de Cuba ha tenido su experiencia. Uno tradicionalmente ubica aquel caso, ¿verdad?, de Arturo Sandoval, que fue bien interesante, pero hay muchos. Todos hemos tenido. ¿Cuál fue tu historia? ¿Cuál fue tu historia de ida? Bueno, muy sencillo. Después que yo estaba en Holguín, que me reintegré, hombre, siendo doctor en ciencias jurídicas y demás, y no siendo habitual que entre los jueces hubiera ese rango académico, el ministro de Justicia decidió llevarme a La Habana. Me consiguieron residencia, un apartamento en El Vedado y todo esto. Y me comencé a trabajar como consultor jurídico del Ministerio de Justicia. Eso fue para mí también un bálsamo, porque allí trabajaban unos viejos juristas que no eran nada comunistas y eran muy sapientes, y con ellos aprendí mucho. Eso fue desde marzo del 85 hasta julio del 89 trabajé yo allí. Allí, bueno, con esta gente aprendí muchísimo, sobre todo con un señor que se llamó Abelardo Rodríguez Fonseca, alias Lalo, al que yo dediqué el primer libro que publiqué aquí en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Llega el año 89, viene la llamada causa número 1 contra Arnaldo Ochoa y otros generales, acusándolos de narcotraficantes y demás. En cuanto al coronel Tony de la Guardia y a sus ayudantes, sí, ellos sí conocían a Pablo Escobar, sí habían pactado con Pablo Escobar ayudarles a meter la droga en los Estados Unidos, pero eso lo sabía perfectamente Fidel Castro. Cuando esto se ve descubierto, Fidel Castro quiere dar un escarmiento para dar a entender que él no tenía nada que ver con eso. Y Ochoa no tenía nada que ver con eso. Simplemente estos eran sus subalternos y se suponía que él debía saber. Y cuando se va a celebrar el juicio contra Ochoa, el ministro de Justicia, que era el general Juan Escalona Reguera, que fue el mismo que me llevó a La Habana para ser su consultor, pues quería que yo fuera fiscal auxiliar en ese juicio. Eso fue un juicio totalmente ad hoc, totalmente soberaneo, con tribunal creado al efecto. Tanto es así que era un tribunal militar integrado por generales y almirantes. Entonces él quería que yo fuera su auxiliar. Yo tenía el grado de primer teniente nada más. Y entonces yo le dije que no. Yo le dije que no, porque ese era un juicio que todos los que intervienen allí iban a quedar marcados para siempre, porque Arnaldo Ochoa era el general más laureado de la Revolución Cubana, el hombre que más había peleado por esa causa desde los años 60. Arnaldo Ochoa vino por Tucacas en una expedición para unirse a Douglas Bravo, y aquí estuvo muchísimo tiempo en la zona de Falcón junto a Douglas Bravo.
recientemente fallecido. Bueno, entonces eso no le gustó a Ochoa y A Fidel Castro. a Escalona, y me apartó un poco de todas las cosas. Entonces, aprovechando un viaje que di con mi esposa a Maracaibo, supuestamente para recoger a nuestro hijo mayor, Eric, que estaba donde mi suegra, pues aquí mismo me quedé. Eso fue el 23 de julio de 1989, 10 días después que fusilaran a Ochoa. Qué bien. Llegaste a Venezuela, esa Venezuela que entiendo no conocías desde antes. Fue tu primer encuentro con... No, sí. Ah, ya lo Sí.